Hoy ofrecemos una nueva entrega de películas y series con tela filosófica para cortar. Ya lo hicimos en videos anteriores como los que pueden ver en pantalla. Y ahora sumamos 7 títulos más que nos parecen buenos para pensar, dudar, admirar o al menos quedarnos mirando los créditos con cara de ¿y ahora qué hago con esto? Tomen estas recomendaciones como si yo fuera ese súbdito del rey que probará las comidas por si estaban envenenadas. Para seleccionar estas 7 películas o series, muchos esperpentos del séptimo arte fueron experimentados y dejados de lado. Desde luego que puede que no estén de acuerdo conmigo y no se enganchen con las que seleccioné. Aclaro que solo veo las que están calificadas por los espectadores de 6.50 para arriba en el sitio de internet IMDb. El puntaje máximo es 10, pero nunca suelen ser calificadas con más de 8 y pico. De modo que elegí películas de una selección previa de espectadores. Cuando digo que estas películas y series son filosóficas, no me refiero a que sean biografías de filósofos ni a que los personajes se pongan a explicar teorías metafísicas complicadas, sino que plantean preguntas y reflexiones sobre diversos temas filosóficos, especialmente de la ética. En la mayoría de los casos son historias reales llevadas al cine, así que ajusten el respaldo, acomódense en su sillón filosófico y prepárense para que algunas películas los sacudan o al menos les den ganas de googlear a sus protagonistas reales. Como siempre, aclaro que puedo llegar a espolear alguna historia, ya que si no es muy difícil comentarlas. Así que el que avisa no traiciona. Hoy voy a recomendar una serie que es una rara avis en mi vida porque no suelo ver series, salvo excepción. Pero esta me atrapó. Su título es Llama a la partera, Call the Midwife, y es una producción inglesa de la BBC que ya lleva nada menos que 14 temporadas y sigue en curso. La creadora y guionista principal es Heidi Thomas, quien dirigió también muchos de los episodios. Comenzó como un programa de televisión modesto y terminó convirtiéndose en una de las series más queridas y duraderas del Reino Unido. Está basada en los libros de Jennifer Worth, una comadrona real que trabajó en los barrios más pobres del East End londinense en los años 50, justo después del nacimiento del sistema de salud público inglés. Ese no es un dato menor. La serie arranca en plena época del baby boom, ese periodo en el que tras la Segunda Guerra Mundial hubo una explosión de nacimientos en todo el mundo occidental. ¿Por qué ocurrió este baby boom? Después de años de incertidumbre, miedo y separación, con muchos hombres en el frente, llegó la paz. Las personas sentían esperanza, querían formar familias y recuperar el tiempo perdido. En países como Estados Unidos, Canadá, Australia y varios europeos se impuso un modelo de estado de bienestar. La economía creció rápidamente. Y la suma de trabajo estable y vivienda accesible marcaron las condiciones ideales para criar hijos. También la mujer, que por primera vez había salido a trabajar masivamente, fue fuertemente incentivada por modelos conservadores a volver al hogar después de la guerra. La maternidad se promovía como parte central de la identidad femenina. Y fundamentalmente la píldora anticonceptiva aún no existía. Apareció recién en 1960, así que no había muchas opciones eficaces de planificación. Esto facilitó embarazos múltiples y seguidos, especialmente en matrimonios jóvenes. En la serie Llama a la partera, más allá de las historias que presenta cada capítulo y de los partos, que son muchos, lo que más impresiona es la presencia del Estado en los rincones más humildes. Enfermeras y médicos yendo a las casas, atendiendo a las mujeres, acompañando nacimientos, previniendo enfermedades, educando. En la época en la que transcurre Llama a la partera, principios de los años 50, en el East End de Londres, la mayoría de los partos, tanto de mujeres pobres como de clases medias y altas, seguían ocurriendo en el hogar. El hospital era visto más como un lugar al que uno iba si algo salía mal. No era la norma para un parto sin complicaciones. El cambio comenzó gradualmente desde los años 50 y se aceleró en los 60 y 70 por varias razones. Empezó a surgir un mayor acceso a hospitales gracias al surgimiento de sistemas públicos de salud y muchas mujeres pobres tuvieron por primera vez acceso gratuito a la atención hospitalaria. A medida que se introdujeron antibióticos, mejores prácticas de higiene, transfusiones de sangre seguras y técnicas anestésicas más controladas, el hospital empezó a ser visto como un lugar más seguro para dar a luz. Yo nací en 1959 en Buenos Aires y el parto fue en una clínica, no en una casa.
Las generaciones más jóvenes comenzaron a ver el parto hospitalario como más moderno, más higiénico y más profesional, en contraste con el parto en casa que era asociado con el esquema tradicional. El parto pasó a ser tratado más como un procedimiento médico que como un proceso natural. Eso llevó a más controles, más tecnología y partos en hospitales. Para los años 70, en la mayoría de los países desarrollados, la norma era parir en hospitales. Y en algunos lugares, como Estados Unidos y el Reino Unido, el parto domiciliario se volvió una rareza, salvo en comunidades rurales o en quienes optaban por una alternativa específica como las parteras independientes. Lo interesante de la serie Llama a la partera es que muestra ese momento de transición. Todavía se paría en la casa, pero con el sistema público empezando a intervenir con más recursos, mejor formación y una lógica más universalista. La serie nos permite conocer también algo de la historia de las prácticas médicas de mediados del siglo pasado, que no siempre coinciden con las actuales. En tiempos en que se debate tanto en torno al rol de lo público, Llama a la partera es una lección suave, humana y profundamente conmovedora sobre lo que puede hacer un sistema de salud cuando está al servicio de la ciudadanía. A partir de la gestión de Margaret Thatcher, este modelo de fuerte presencia del Estado en el sistema de salud se vino abajo, y hoy no son pocas las quejas que postulan que el sistema de salud británico actual deja mucho que desear. Hasta ahora solo vi 2 temporadas, pero aclaro que quien no desee verse las 14 temporadas, quizás yo misma, puede dejar la serie cuando quiera sin esa sensación de narrativa inconclusa, porque no hay una historia fuerte que atraviese las temporadas. Sobre todo lo que se muestra es una historia fuerte y conmovedora por capítulo. Los protagonistas son todos personajes entrañables. La voz en off es de la actriz Vanessa Redgrave, que encarna el relato de los libros de la enfermera y partera original, que adoptaron la forma de memorias. La verdadera protagonista no llegó a ver nunca la serie. La primera temporada, ambientada en 1957, se estrenó en el Reino Unido en el 2012. Aunque ver representados tantos partos podría resultar estresante para el espectador, esto no ocurre en demasía porque la serie tiene altas dosis de humor británico, con un desarrollo de recursos como la ironía y la minimización, understatement en inglés. Un ejemplo de minimización sería decir, está un poquito ventoso hoy, ¿no? Y se ve un huracán tremendo arrancando techos. Entre los muchos componentes filosóficos de Llama a la partera, cabe destacar que plantea desde lo cotidiano preguntas sobre el sentido del deber, la compasión y la dignidad humana en contextos de pobreza. Explora cómo el Estado y la comunidad pueden no sostener a los más vulnerables. Muestra sin golpes bajos la tensión entre tradición y cambio en un mundo que recién empezaba a modernizarse en materia de salud pública. Move it, shake it, take your time. Padman es una coproducción entre India y Estados Unidos, estrenada en el 2018 y dirigida por el indio R. Balki. Está basada en una historia real, la de un hombre que en la India advirtió que la salud de su mujer peligraba, ya que durante la menstruación no usaba toallitas descartables, sino trapos que había que lavar para luego ser reutilizados. Advirtió que por lo caras que eran las toallitas, muchas mujeres indias hacían lo mismo, y por vergüenza de que los vecinos vieran las manchas, con frecuencia ni siquiera secaban los trapos al sol, lo que constituye una fuente de bacterias y de potenciales enfermedades que ponían en peligro no solo a su familia, sino a cientos de miles de mujeres. Lo que hizo entonces fue, mediante ensayo y error, diseñar una máquina por la que podrían fabricarse las mismas toallitas más baratas e impulsar un modo de producción por el que pequeñas empresas conformadas por mujeres podían encontrar un medio de vida fabricando y vendiendo las toallas. En lugar de enriquecerse él fabricando las toallas más baratas, ideó un modo de producción bajo la forma de la cooperativa que permitió que cientos de miles de mujeres pudieran gestionar su menstruación de manera más saludable. Luego comenzaron a llamarlo de distintas partes del mundo para que hablara de su experiencia y se convirtió en una figura públicamente reconocida. Pero mientras buscaba una solución para este problema, su familia y sus amigos le dieron la espalda, incluso su propia mujer, avergonzada por tratarse de un tema tabú. Pero no se rindió, inventó una solución simple, barata y replicable y logró lo que ni el mercado ni el Estado habían hecho hasta entonces, ofrecer dignidad en forma de algodón prensado. El legado filosófico de Padman es el planteamiento de qué significa verdaderamente ponerse en el lugar del otro en un contexto en el que ni siquiera se podía hablar del cuerpo femenino sin escándalo.
La película muestra que la innovación no es solo tecnológica, sino también ética y cultural, y recuerda que a veces lo más revolucionario es atreverse a ver como problema lo que todos los demás ya aceptaron como destino. Marco es una película española del 2024 dirigida por Aitor Arregui y Jon Garanyo, en la que también se cuenta una historia real. A mí me interesó particularmente porque sigo de cerca el tema del impostor, personas que se hacen pasar por otras para obtener reconocimiento o bienes materiales. Enric Marco Batlle fue un sindicalista español que se hizo pasar por sobreviviente del Holocausto. Dijo que había estado en un campo de concentración de Flossenbürg. Y no solo eso, llegó a presidir la Asociación Española de Víctimas del Holocausto, compartiendo su supuesta experiencia en conferencias y entrevistas. Su engaño se mantuvo hasta que el historiador Benito Bermejo descubrió la falsedad de su relato, revelando que Marco nunca estuvo en un campo de concentración. Y no solo eso, fue un trabajador voluntario en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo justificó semejante mentira cuando se lo desenmascaró? Dijo que él era muy didáctico a la hora de contar esta tragedia, mientras que los que sí la habían vivido eran aburridos y malos comunicadores. Los temas filosóficos que roza esta película son la cuestión del impostor, en particular cuando el móvil no es económico, sino una búsqueda de reconocimiento. Y cuando ese reconocimiento no puede ser obtenido por vías tradicionales, a veces es buscado por vías alternativas, como en este caso. También plantea si el fin justifica los medios, si la supuesta buena divulgación de un tema justifica la mentira. Tiendo a pensar que no. Si se quiere divulgar el Holocausto, es posible escribir un libro sobre él, hacer un video, estudiar historia, escribir una novela, no presumir de lo que no se es. Si por esas vueltas de la vida Enric Marco hubiera vivido en Hollywood, probablemente se habría ganado un Oscar como actor revelación. Engañó a todos, pero finalmente fue desenmascarado. Dije que no veía series, pero nadie me lo va a creer, porque esta también es una serie, aunque insisto que es una de las pocas que vi. Bellas Artes fue creada para plataformas de streaming, es una coproducción hispano-argentina hecha por Martín Con y los hermanos Gastón y Andrés Duprat para Disney Plus y Movistar Plus también, protagonizada por Oscar Martínez, que representa al director de un museo de arte moderno de Madrid. Los temas centrales son la corrección política, la cultura woke y la práctica de la cancelación, temas que no suelen ser muy frecuentes en el ámbito de la ficción. El guionista de la serie Bellas Artes es Andrés Duprat, quien en la vida real dirige desde el 2015 el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina. Su experiencia en el ámbito de los museos aporta autenticidad a la serie, que satiriza el mundo del arte contemporáneo. Bellas Artes es una comedia. En uno de los capítulos, la ministra de Igualdad visita el museo y le dice al director que tiene que incluir mujeres entre las que exponen. El personaje que representa a Oscar Martínez le responde que hay menos mujeres que hombres porque en el pasado había más hombres pintores que mujeres pintoras. Finalmente, en el museo contratan a una artista que vive en Irán, que es anciana y pobre. Todo se gestiona a través del representante de esta artista hasta que finalmente, el día de la inauguración, el representante dice que la obra es suya y que la habían rechazado por no ser mujer. Así que decidió presentarse con un nombre femenino y el día de la inauguración denunciar la discriminación que había padecido. Como historia secundaria, aparece una crítica al esnovismo en el arte, cuando el mendigo instalado en la puerta del museo no recibe propinas hasta que el personaje de Oscar Martínez le sugiere que ponga un cartel que diga performance, y ahí la limosna prospera. Una serie muy original, valiente, que pone en escena muchos conceptos filosóficos contemporáneos que hemos abordado en este canal: la cultura de la cancelación, la corrección política y las nuevas formas de discriminación. La cacería es una película danesa del 2012 dirigida por Thomas Vinterberg y protagonizada por Mads Mikkelsen. Cuenta la historia de Lucas, un maestro de jardín de infantes en un pueblo pequeño de Dinamarca, donde se conocen desde siempre, todos los que viven ahí. Acaba de atravesar un divorcio, intenta reconstruir su vida, acercarse a su hijo adolescente y comenzar una relación amorosa con una mujer del lugar. Todo parece encaminarse hacia una nueva etapa más luminosa. Pero una mentira inesperada lo cambia todo.
Clara, la hija de su mejor amigo, una nena sensible e imaginativa a la que Lucas acompañaba todos los días al jardín cruzando el bosque, dice que él le mostró su órgano sexual. La afirmación surge de una mezcla infantil de celos, rechazo y confusión y es incentivada por una maestra que busca protegerla sin verificar los hechos. A partir de allí, el pueblo entero se pone en pie de guerra contra Lucas. Aunque la niña más tarde admite que mintió, la sospecha ya se ha vuelto irreversible. Lucas es expulsado del trabajo, atacado, excluido de todos los espacios comunitarios, agredido incluso cuando va a hacer las compras. La comunidad que antes lo valoraba ahora lo lincha con la seguridad de los que creen estar del lado del bien. El juicio social se vuelve más poderoso que cualquier prueba. La película no se enfoca en lo judicial, sino en lo humano, en la destrucción cotidiana de un inocente por una sociedad que prefiere creer lo peor antes que aceptar la complejidad o el error. Incluso cuando los hechos se aclaran, la sombra de la duda permanece. La cacería es una meditación brutal sobre la fragilidad de la confianza, el contagio emocional y el modo en que el miedo colectivo puede corroer toda forma de justicia. Una falsa acusación puede prender como fuego seco y quienes enarbolan la defensa del bien pueden convertirse sin quererlo en verdugos. Y al final, la pregunta más inquietante no es solo qué pasó, sino por qué tan pocos se animan a pedir perdón. Histeria es una película británica del 2011 dirigida por Tanya Wexler. También está inspirada en una historia real y ambientada en la Inglaterra victoriana hacia fines del siglo XIX. Básicamente cuenta la historia del médico que inventó el primer vibrador eléctrico como respuesta médica a lo que se diagnosticaba entonces como histeria femenina. El protagonista, el joven doctor Mortimer Granville, se incorpora a la consulta de un prestigioso médico de Londres que trataba a mujeres aquejadas por lo que entonces se denominaba histeria. Los síntomas eran amplísimos: nerviosismo, insomnio, irritabilidad, apetito sexual, tristeza. El tratamiento consistía en masajes genitales administrados por el propio médico. Sí, oyeron bien, por el propio médico, que en el relato histórico culminaba en lo que se denominaba paroxismo histérico, lo que hoy más modestamente llamamos un orgasmo. La película presenta esta situación con tono de comedia, pero el trasfondo es profundamente revelador. Granville, agotado por la demanda de pacientes y por los síntomas que desarrolla en la mano por exceso de trabajo manual para satisfacer sexualmente a las pacientes, inventa, junto con un amigo ingeniero, un aparato eléctrico que automatiza el tratamiento. Y voilà, el vibrador ha nacido. Esto no es ficción, pasó en la realidad durante los siglos XIX y XX. Médicos que masturbaban a sus pacientes y el invento del vibrador para que no se les acalambrara la mano. El film también presenta a Charlotte, la hija feminista y rebelde del médico que contrató a Granville y que dirige un refugio para mujeres pobres y representa la crítica a la patologización de la experiencia femenina. Desde una perspectiva filosófica, Histeria permite reflexionar sobre cómo el concepto de histeria reunía bajo una sola etiqueta todo lo que se desviaba del ideal femenino victoriano: el deseo, la tristeza, la rabia, la independencia. La llamada histeria femenina fue una supuesta enfermedad ampliamente diagnosticada desde la antigüedad hasta principios del siglo XX, que en realidad reflejaba más los prejuicios sociales y de género que una condición médica real. Es uno de los tantos ejemplos de pseudoenfermedades sin correlato empírico alguno. Era atribuida a mujeres con ansiedad, insatisfacción sexual, cambios de humor, llanto, insomnio e incluso rebeldía. Prácticamente cualquier cosa que saliera del molde de la mujer sumisa o complaciente podía encajar como síntoma. El término viene del griego histeria, que significa útero. Lo más sorprendente es que el vibrador no fue inventado como un divertimento femenino, sino como un sustituto para la mano acalambrada del médico. El 47 es una película española del 2024 dirigida por Marcel Barrena y escrita junto a Alberto Marini. La historia se basa en hechos reales ocurridos en 1978 en el barrio barcelonés de Torre Baró. Manolo Vital, un conductor de autobús, decide tomar el control de la línea 47 para demostrar que los autobuses pueden subir las empinadas cuestas de su barrio, desafiando la afirmación del ayuntamiento de que era imposible. No era solo una cuestión técnica, sino también política y social.
Fue una forma de decir, estamos acá y merecemos los mismos derechos que el resto de la ciudad. Este acto de desobediencia civil se convierte en un símbolo de la lucha vecinal por la dignidad y la integración de los barrios periféricos de la ciudad de Barcelona. La película plantea el derecho a la desobediencia civil como herramienta de justicia. Manolo Vital encarna la figura del ciudadano ante la inacción institucional, recurre a la desobediencia pacífica para reivindicar derechos básicos y su acción se pone en práctica con la idea de que cuando las leyes o decisiones gubernamentales perpetúan la injusticia, es moralmente legítimo desobedecerlas para promover el bien común. La película también aborda el derecho de los habitantes de barrios marginados a ser reconocidos y tener acceso equitativo a los servicios urbanos. La acción de Manolo no solo busca mejorar el transporte, sino también reclamar la inclusión y el reconocimiento de su comunidad como parte integral de la ciudad. El film muestra cómo decisiones administrativas pueden deshumanizar y excluir a comunidades enteras. La lucha de Manolo y sus vecinos es una afirmación de la dignidad humana frente a una burocracia que ignora las necesidades reales de las personas. Al rescatar una historia poco conocida, la película contribuye a la memoria colectiva y destaca la importancia de recordar y reconocer las luchas sociales que han contribuido a construir una sociedad más justa. El 47 no solo narra un episodio de resistencia vecinal, sino que invita a reflexionar sobre la importancia de la acción colectiva, la justicia social y el papel del individuo en la transformación de su entorno. Todas estas películas y series nos invitan a reflexionar sobre la verdad, la justicia y los derechos y deberes que nos corresponden, demostrando que no hacen falta túnicas griegas ni palabras difíciles para adentrarnos de lleno en el terreno de la filosofía. Down the street, feel that shuffle, pure heat. Ooh, yeah. With the bass line snapping, grabbing my feet. Come on, that's the groove we can't beat. Move it, shake it, take your time. Ooh. Elastic vibes, it's feeling fine. The Rhodes is singing, the clavinet's tight, make you dance all day and night. Hey. The air is heavy with that soul. Rhodes pianos playing its role. Wah echoes deep and wide. Slide with the rhythm, enjoy the ride. Clap your hands now, stomp that ground. Stomp, stomp. Feel the shuffle in every sound.